gusto. Nancy Flores, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oye, Nancy, pues a ver, hablemos de esta revocación de mandato, creo que de una manera muy, una manera muy clasista. 6 consejeros del INE encabezados por Lorenzo Córdoba deciden aplazar temporalmente los procesos de revocación de mandato. Me imagino que estás al pendiente de las reacciones, incluso del mismísimo presidente de la República y bueno, de esos que dicen que defienden al INE cuando creo que es pura hipocresía. Nancy, dame tu opinión acerca de todo esto que estamos viendo y escuchando. Sí, Vicente, a mí me parece que ya estos 6 consejeros deberían de ir a juicio político. Esta propuesta que ya hizo el partido Morena es urgente. O sea, no es la primera vez que van en contra de la democracia mexicana. Ya van muchas, digamos, muestras de que estos consejeros no están comprometidos con la democracia y sobre todo no están comprometidos con cumplir la ley, porque aquí no se trata de si les gusta o si no les gusta la revocación de mandato. O sea, no es si a capricho tú quieres o no quieres algo. Ellos son los que encabezan el Instituto Nacional Electoral y están obligados por la Constitución a llevar a cabo este tipo de ejercicios. Hay que recordar que esto se ha ido aplazando por sus caprichos. O sea, primero no querían que fueran en las elecciones intermedias, ¿no? Lo pasan para el siguiente año y ahora lo quieren seguir aplazando hasta no sé cuándo, y esto, bueno, lo único que nos deja ver es que estos consejeros no tienen el más mínimo por la democracia, o sea, y ni por las leyes, ni por la Constitución, ni por ningún marco jurídico que esté rigiendo a este país. Entonces me parece que ya lo procedente es el juicio político y por supuesto que se llegue a las instancias judiciales que se requieran. Es decir, si en algún momento ellos tienen que ser juzgados penalmente por incumplir las leyes, que así sea, porque ya hay demasiadas muestras, Vicente, de que todo lo hacen según los grupos de poder que están controlando lamentablemente al INE. Esto no es si ellos son los únicos que velan por la democracia, etcétera. No, por supuesto que tienen presupuesto. O sea, hay que recordar que la Cámara de Diputados lo que no hizo fue darles dinero de más, ¿no? O sea, ellos dicen, nos quitaron presupuesto. Eso es falso, no les quitaron nada, simplemente no les aprobaron 5,000 millones de pesos extra. Les dijeron, hagan ahorros, ustedes están gastando demasiado en un aparato burocrático que no sirve mucho o que impide en alguna medida la democracia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación prácticamente les dice lo mismo, hagan ahorros y vayan al proceso de revocación de mandato. Y ellos, sin siquiera que se cumplan los plazos, porque hay que recordar también que hasta el 25 de diciembre se pueden presentar todavía firmas de ciudadanos exigiendo este proceso de revocación de mandato, pues sin cumplir con estas leyes, previo a esto, pues ya fallan para aplazar aún más y quién sabe hasta cuándo este ejercicio democrático, ¿no? Entonces me parece a mí que ya es muy claro que estos consejeros no pueden seguir al frente de un instituto del tamaño que tiene el INE o que debería de tener en un sistema que apenas está avanzando hacia la democracia. Y no hay que olvidar que en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador logra obtener este cargo porque ya la gente se desbordó en las calles y era muy difícil que el INE nuevamente participara en un pues franco y abierto fraude electoral como lo hizo en el pasado, siendo cómplice de estos mismos grupos de poder que siguen controlando al instituto. Querida Nancy, ayer entrevistaba a Carla Humphrey, una de las consejeras electorales, y me hablaba de falta de voluntad, me hablaba de no querer salir de la zona de confort. Entonces, sí se puede,
pero no quieren. Y eso me resulta antidemocrático, totalmente contra lo que dicen que defienden, Nancy. Sí, definitivamente, Vicente. O sea, esto ya es antidemocrático, no tiene nada que ver con las funciones que les han conferido las leyes, no tiene nada que ver con la propia confianza que deposita la sociedad mexicana en ellos, sino que ya tiene que ver más con un tema de hacia quién responden. Y por supuesto que en este momento ellos no están respondiendo a los ciudadanos mexicanos, están respondiendo a grupos de poder que en otro escenario sin un, sin un claro respaldo hacia el presidente, habrían impulsado la revocación de mandato, y los primeros que hubieran tenido dinero, aunque la Cámara de Diputados no se los hubiera aprobado, sería el INE, o sea, porque forman parte de esta élite que ha perdido privilegios. En el caso del INE, pues no, porque se han amparado para seguir ganando lo que ganan y teniendo los millonarios aguinaldos, y ya sabemos todas las prestaciones que tienen, choferes, etcétera, hasta los lentes les pagan. Entonces, digamos que esto responde más al grupo de poder que está enquistado en esta institución, y ese grupo de poder son en realidad los que mandan, es decir, los que están al frente de otro grupo que tiene que ver con Sí por México o Va por México. Ellos son los que realmente están controlando al Instituto Nacional Electoral. Entonces, si este grupo dice no vamos a la revocación del mandato, porque es claro que no vamos a sacar por esta vía legal al presidente López Obrador, entonces ellos acatan esta instrucción y ven todas las triquiñuelas que pueden poner para evitarlo, ¿no? El propio presidente López Obrador ya dijo en una de sus mañaneras recientes que se comportan como abogados huizacheros, y pues sí, o sea, es lo que están haciendo, puras chicanadas legales para evitar cumplir con las leyes. Y aquí, como te digo, Vicente, o sea, no se trata de si quieren, si no quieren, si les gusta, si no les gusta, es un mandato constitucional y eso tienen que acatarlo todos los mexicanos. Ellos no pueden estar por encima de la Constitución y bueno, ya lo han estado haciendo con el tema de sus sueldos, pero no puede ser, digamos, un modus operandi y que nosotros los ciudadanos pues estemos maniatados y no hagamos nada. Por eso yo creo que lo conducente es ya ir al juicio político y que se les inicie los procedimientos a que haya lugar, incluidos los penales. Nancy, también algo para poner sobre la mesa. Están ahí por cuotas partidistas. Por eso es tan importante hablar, no es una mafia al interior del INE, de los manejos del INE, porque estos son los partidos también y estos son los personajes que llegaron para proteger ciertos intereses. ¿O exagero desde tu perspectiva, Nancy? No, hay que recordar, Vicente, que todos estos cargos públicos importantes casi siempre se llegaba a ellos por un amaciato que existía desde hace mucho tiempo y sigue existiendo, sobre todo entre los partidos que controlaban los congresos, ¿no? En este caso, pues el PRI y el PAN históricamente se han aliado para decidir quiénes van a estos cargos, y en el caso del INE es lo mismo. O sea, ellos digamos que fueron impuestos por este modelo neoliberal que acaparó y sigue controlando muchas instituciones, entre ellas las autónomas. Entonces, por supuesto que estos consejeros tienen un claro tinte de alianza o al menos de simpatía con ciertos partidos políticos. Eso no es un secreto para nadie y en ese sentido también se comportan, o sea, lejos de garantizar que su cargo sea pegado a la normatividad, a las leyes, a la Constitución, en realidad está pegado a intereses partidistas, pero sobre todo a intereses de grupos de poder, y en este caso me parece que ya queda clarísimo cómo el Instituto
Nacional Electoral, al menos la mayoría de sus consejeros, se han comportado históricamente, al menos en las últimas elecciones, con un claro nexo hacia grupos de poder económico muy bien establecidos, y en el caso justamente que estamos hablando de la revocación de mandato, pues muy favorable a la visión de estos personajes de Sí por México o Va por México, ¿no? Me parece que eso ya está absolutamente claro, y por supuesto ver cómo es el mecanismo por el que lleguen nos lleva a ver sus nexos partidistas. Vicente. Hablas de juicio político, yo te pregunto, ¿deberían de terminar también en la cárcel, dependiendo si así lo determina la autoridad? Y te lo pregunto porque podría ser más carnita para la oposición tener en la cárcel a, entre comillas, mártires de la democracia, ¿no? Es que no serían mártires de la democracia, Vicente. O sea, es que también hay que ver que en los medios de comunicación siguen teniendo estos discursos, estas, pues sí, como visiones muy, muy específicas también ligadas a grupos de poder, ¿no? Y entonces sí van a decir que tenemos mártires de la democracia y que incluso si se inicia el juicio político sin siquiera llegar a juicios de carácter penal o civil o cual sea el procedimiento que aplique, en este caso por violar la Constitución en materia electoral, pues van a tener todo este discurso, este aparato disponible para, digamos, seguir con estas narrativas de que estamos en un país autoritario, ¿no? De que nos gobierna un dictador, de que está muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador a lo que fue el hitlerismo o a lo que fue el gobierno de Díaz Ordaz, todo lo que ya se ha estado pues aquí repitiendo, Vicente, a lo largo del programa, ¿no? Todas estas visiones de pseudointelectuales que se han vendido mucho a últimas fechas, ¿no? Incluso gente que en algún momento fue respetable, pues ya se quitó las máscaras y está dando pues esta misma visión y todas estas narrativas que están muy presentes en la mayoría de los medios masivos de comunicación, ¿no? Por supuesto que van a tener esa narrativa, o sea, eso es lógico, pero el tema no es ese, el tema es que están violando las leyes, que están violando la Constitución y ya se tiene que hacer algo en materia legal. O sea, también aquí no es si te gusta, si no te gusta, es que las personas que tienen responsabilidades legales y constitucionales tienen que cumplirlas, o sea, como todos los demás ciudadanos. No veo por qué esta pueda ser una élite aparte a la cual es intocable, que no podemos llevar a ningún juicio porque entonces van a ser mártires de la democracia. Eso, o sea, está totalmente fuera de proporción, ¿no? Y más bien me parece que forma parte de las mismas narrativas y por supuesto que vamos a oír eso en dado caso que se llegue al juicio político, pero es algo necesario. O sea, en México las leyes se tienen que empezar a cumplir por todos, y si no, vamos a seguir en lo que siempre hemos vivido, que es un régimen de impunidad donde todos hacen lo que quieren, donde nadie respeta las leyes, donde las instituciones son utilizadas para beneficios de unos cuantos, que es lo que ya vivimos por tantos años y que nos ha llevado pues a la crisis tan dramática que hemos vivido también y que de la cual no podemos salir. O sea, es una crisis en todo sentido, o sea, no solamente en términos de democracia, sino incluso en el día a día de los mexicanos. Entonces eso ya también hay que romper con ello. Y como dicen muchos investigadores que hemos estado entrevistando en Contralínea, o sea, hay que empezar como ciudadanos a poner nuestro granito de arena y empezar a informarnos desde otras vías para romper estas narrativas discursivas que tienen los grandes medios de comunicación que han monopolizado por tantos años la información y la opinión pública, para empezar también nosotros a crecer como sociedad y como democracia. De otra manera no se va a poder, Vicente. Así es. Para cerrar la última reflexión, Nancy, al menos por esta ocasión, yo digo que no se puede confiar en un INE de la mano de Lorenzo Córdoba. Por eso urge el juicio político y porque están en puerta procesos electorales. El próximo año 6 gubernaturas, el del 23 otras 2 gubernaturas y en el 2024 la grande. Y no podemos permitir
que siga, entre comillas, avanzando este INE tan cuestionado. ¿Con qué cierras? ¿Con qué reflexión cierras ante esto que te pongo sobre la mesa, Nancy? Definitivamente, Vicente, o sea, el INE de la mano de Lorenzo Córdoba ya demostró lo que es, y también de Ciro Murayama. O sea, ya demostraron lo que son y se quitaron las máscaras, e incluso hay que recordar hasta estas grabaciones que se filtraron de cómo ellos tienen una visión clasista, racista, que no les caen bien los indígenas, que no les caemos bien los mexicanos de a pie. Entonces, eso ya queda muy claro. Y por supuesto que se tiene que renovar. O sea, la importancia del INE es, digamos, un factor esencial para que nuestra vida democrática vaya creciendo, ¿no? El tema no es si en este momento la revocación de mandato no nos sirve porque la mayoría va a ratificar al presidente López Obrador. Ese no es el tema. El tema es que si vuelve a venir un presidente como Felipe Calderón Hinojosa, que le hizo tanto daño a este país, que nos llevó a la crisis humanitaria en la que aún estamos, de la cual no podemos salir, que ha costado mucho trabajo para que el presidente López Obrador logre pues hacer esa estadística ascendente que venía en homicidios, pues ya aplanarla y que vaya de esta manera, y que ha sido sumamente difícil, ¿no? Este camino hacia buscar la paz, pues que tengamos una herramienta para decirle, no, a ti ya no te queremos, o sea, llegaste de forma ilegítima, haciendo un fraude electoral, y además estás metiendo a nuestro país a una guerra en la que no queremos participar y que solamente está generando muertos, está generando desaparecidos, está generando desplazados, está generando miles de familias rotas, porque tú no tienes legitimidad y porque para ganarte esa legitimidad has declarado la guerra al pueblo mexicano. Ya no te queremos aquí. Es para eso. O sea, la revocación de mandato no es para el presidente López Obrador, la revocación de mandato es para los siguientes presidentes. Que si alguien no tiene la capacidad para gobernarnos, como no la tuvo en su momento Vicente Fox, que todo mundo sabía que quien gobernaba era Marta Sagún y otros que estaban en su gabinete, como Francisco Gil Díaz, por ejemplo, pues también los quitemos. O sea, si no tienes la capacidad mental, porque tienes problemas de cualquier índole, en este caso, pues todos sabemos que Vicente Fox tenía un problema psiquiátrico, pues que se vaya. O sea, no lo queremos, no lo necesitamos, necesitamos a alguien que nos resuelva los problemas, ¿no? Entonces, para eso es la revocación de mandato. Y todas estas herramientas democráticas solamente se podrían consolidar con un instituto renovado, no con el que encabeza Lorenzo Córdoba, y eso es definitivo, Vicente. Y eso tiene que quedarnos claro como sociedad. Tenemos que empezar a reflexionar de esta manera los problemas y no quedarnos con la visión que tratan de imponernos desde la prensa o desde grupos de poder económico, que además están ligados a asociaciones civiles y que además están ligados a partidos políticos, ¿no? Entonces hay que empezar a romper con eso, informarnos de otras maneras, buscar otras visiones que nos ayuden a entender lo que está pasando. Y lo que está pasando en este momento es que el INE está siendo contrario a lo que le marca la ley y, por supuesto, a la democracia, Vicente. Así es, querida Nancy Flores, ¿por qué no nos despedimos invitando a la gente para que los apoye en Contralínea, tanto impreso como digital, tanto en YouTube como en redes sociales? ¿Por qué no cerramos con la información, Nancy? Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Estamos, ya sabe, en www.contralinea.com.mx, en Facebook Live y en YouTube, en nuestro canal como Contralínea, en Twitter como @Contralínea. A mí me encuentran en Twitter como @Nancy_contra. Y bueno, ahorita estamos en un periodo vacacional, pero los invitamos para que a partir del próximo 3 de enero nos sigan también en nuestro programa en vivo, que es de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Pero pues ya te digo, ahorita estamos descansando en casa, pero muchas gracias, Vicente, por esta oportunidad también de contactar con tu audiencia, y para invitarla, por supuesto, a que nos siga en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet y en todas pues estas vías que también tenemos para generar un tipo de información distinta a estas narrativas de las que ya hablábamos, Vicente. Eso sí, te mando un abrazo, que la pasen bien, querida Nancy, y nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura. Gracias, Vicente, buen día, hasta luego. Cuídate.